Hola, les saluda Eduardo Chanacuyantes y estás escuchando Infórmate sobre los problemas. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire. Conocerás qué es la contaminación del aire, qué daños puede traer al ambiente y a nuestra salud y qué podemos hacer para combatirla. Vamos a empezar. Bueno, empecemos por el título del podcast, Contaminación del aire. ¿Qué será la contaminación del aire? La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire, que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos y para nuestro ambiente. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, también la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. ¿Qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire? Estas sustancias son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Ahora vayamos a cómo se produce la contaminación del aire. Las emisiones de las sustancias anteriormente dichas tienen 5 focos básicos por el ser humano. ¿Cuáles serán estos focos? Vamos a empezar. En las industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no es la única. La quema de carbón por parte de las centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisiones más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Muy bien, vamos con el segundo. En el transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones de CO2, dióxido de carbono, relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de las emisiones de diésel. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire. Por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Sigamos en la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, que tiene un mayor impacto que el CO2 a largo plazo, por ejemplo, en periodos de 100 años. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. Por ejemplo,
disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. En los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metanos y carbón negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentran la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello, podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa más limpia y sostenible para el aire. Y por último, en nuestros hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales, el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 3 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y acciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre, existe una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Bueno, ahora que tenemos claro qué es lo que lo provoca este problema, veamos qué daño hace al ambiente y a nuestra salud. El efecto más importante de la contaminación del aire en el ambiente es lo que se conoce como el efecto invernadero, que consiste en que los gases contaminantes permiten el paso de los rayos solares que inciden a la Tierra al tiempo que dificultan el paso de las radiaciones reflejadas que salen de la Tierra hacia el espacio. El resultado de esto es un aumento de temperatura del planeta, debido a ese desbalance entre energía absorbida y energía emitida. Los principales gases causantes de este efecto son dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, todos ellos muy relacionados con la actividad humana. El calentamiento global repercute en todos los ecosistemas, dañando su equilibrio con los siguientes problemas de cambio de clima, incremento de fenómenos atmosféricos graves como inundaciones, huracanes, olas de calor, etc. En nuestra salud, la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, como niños, adultos mayores y mujeres. Muy bien, ahora después de ver estos daños preocupantes que puede causar la contaminación del aire, vayamos a ver a cómo combatir esta problemática ambiental. Ahora yo mencionaré algunos tips que podemos seguir nosotros como personas para poder reducir los gases emitidos que provocan la contaminación del aire.
Muy bien. Utilizar el transporte público. Nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro, y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el coche. Aquí debo agregar que además del transporte público podemos usar bicicletas o podemos ir caminando a los lugares que queremos ir. Así también podemos mejorar nuestra salud física al hacer ejercicio caminando y yendo en bicicleta. Sigamos. Reciclar. Solemos tener claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos casos no sabemos dónde tirar los residuos. Y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, ceniza, papel sucio, bastoncillos, etc. Reduce el consumo de plásticos. Utilizamos mucho plástico y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo medio de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda unos 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es fundamental evitar el consumo de plástico y para lograrlo podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos utilizar bolsas reciclables cuando vayamos a supermercados a comprar, evitar usar los productos envasados en plástico y apostar por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. Podemos utilizar bombillas de bajo consumo para la misma cantidad de luz, pero utilizando la energía de forma eficiente. Además, con esta medida conseguirás ahorrar. Las zonas verdes de las ciudades son como pulmones que generan oxígeno. Debemos cuidar de estos espacios y contribuir a todo lo que podamos a que cada vez haya más recintos con árboles y plantas. Aquí yo debo sugerir que nosotros como personas deberíamos hacer campañas de reforestación en zonas de nuestras ciudades para así poder llenar a nuestro planeta de más pulmones, como se podría decir. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que todo lo mencionado en el programa del día de hoy pueda hacer que tú hagas un cambio. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones tengan un lugar donde vivir y sobre todo recursos para poder sobrevivir. Finalmente te invito a compartir esto con tus amigos, familiares o conocidos para que también se informen y nos ayuden a hacer un cambio. Muchas gracias por escucharme y recuerda que juntos podemos cuidar nuestra casa en común. Hola.